Mientras yo trabajaba en Hong Kong, mi esposa le dio las llaves de la casa de piedra rojiza en Brooklyn, la cual heredé de mis padres, a su exmarido sin saber que la casa ya. Me llamo Frank Maddox. Tengo 56 años. Y descubrí que mi esposa le dio las llaves de la casa de mis padres en Brooklyn a su exmarido mientras yo estaba bajo las luces fluorescentes en Hong Kong, a 12 zonas horarias de casa, mirando mi teléfono como si acabara de traicionarme. El mensaje llegó a las 2:14 de la madrugada, hora local. Sin advertencias, sin suavizar el golpe. Una foto, mi puerta principal abierta de par en par. El mensaje de texto de Tina llegó un segundo después: relájate. Le di tus llaves a Darren. Recuerdo la pausa después de leer eso. No del tipo en el que piensas, sino del tipo en el que tu cuerpo olvida lo que se supone que debe hacer a continuación. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla. El aire en la terminal se sentía viciado, como a fideos recalentados y combustible de avión. En algún lugar detrás de mí, una pulidora de pisos zumbaba sobre las baldosas pulidas, constante y autómata. Darren. Su ex. Me alejé de la puerta de embarque, me apoyé contra una columna de metal fría, y lo leí de nuevo. Las mismas palabras, la misma foto. El viejo ladrillo rojo, la barandilla de hierro negro que mi padre y yo pintamos juntos un julio del 78, cuando yo tenía 14 años y creía saberlo todo. La barandilla todavía tenía la misma pequeña abolladura cerca de la base, donde a papá se le cayó la lata. Y ahora, la puerta estaba abierta. Escribí, borré, y escribí de nuevo. ¿Qué quieres decir? Le diste mis llaves. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, y volvieron. Frank, no empieces. Solo está ayudando con algunas cosas. Estás al otro lado del mundo. Esa era la forma de ser de Tina. Calmada, práctica, como si esto fuera un error de agenda, y no un límite cruzado. La llamé. Contestó al tercer tono. Podía escuchar la televisión de fondo, los aplausos de la audiencia de algún programa de concursos en el momento justo. El hielo tintineó en un vaso. Frank, es tarde, dijo ella. O temprano, donde sea que estés. Estoy en Hong Kong, dije. Tú lo sabes. Lo sé. Por eso me encargué yo. ¿Encargarte de qué? Un suspiro. De esos que ya cargan con la culpa. ¿La casa? Darren se ofreció a mirar algunas cosas. El cableado, la puerta trasera se atasca. Lo has estado posponiendo. Cerré los ojos. Podía imaginar a Darren perfectamente. La postura confiada y desgarbada. La forma en que hablaba con las manos, como si todo fuera un argumento de venta. Un hombre que siempre conocía a alguien, siempre tenía un atajo, y nunca terminaba un trabajo sin dejar algo peor de lo que lo encontró. Le diste mis llaves, dije lentamente. Sí, dijo ella, más tajante. Ahora, Frank, no es para tanto. Son solo llaves. ¿Llaves? Pensé en la voz de mi madre ligera, pero firme diciéndome que nunca las prestara. Una casa recuerda quien entra, solía decir. No sabía si eso era cierto, pero parado allí en un aeropuerto extranjero, se sentía lo suficientemente real. No te di permiso, dije. No dijiste que no pudiera hacerlo. Ahí estaba. El espacio por el que ella siempre se escabullía. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Mi mano temblaba un poco. Lo suficiente para que lo notara. Lo suficiente para asustarme. Me senté en una de esas sillas de plástico moldeado atornilladas al suelo y abrí mi correo electrónico. Los mensajes de trabajo se acumulaban. Planos, fechas límite, nada de eso importaba. Me desplacé más allá de todo hasta encontrar la carpeta que no tenía intención de abrir esta noche, fideicomiso de la familia Maddox, final. Toqué el archivo. El PDF cargó lentamente con el wifi del aeropuerto, cada página enfocándose de golpe como si quisiera dejar algo claro. Mi nombre, la dirección en la calle Bergen, las palabras fideicomiso irrevocable impresas de forma limpia y sencilla, como suelen ser las cosas importantes. 3 meses antes, lo había firmado en una pequeña oficina en Akron, Ohio, después de un almuerzo que me cayó pesado en el estómago. Me dije a mí mismo que era solo planificación,
solo ser inteligente a mi edad. Demasiados hombres que conocía habían perdido casas, ahorros, legados enteros porque esperaron demasiado para protegerlos. No le había contado todo a Tina. No porque estuviera ocultando dinero. No porque no la amara. Simplemente no quería otra discusión que terminara con silencio en habitaciones separadas. Quería paz. Miré la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. El anuncio de embarque crepitó sobre mi cabeza. Mi vuelo a Singapur abordaba en 20 minutos. No me moví. Entró otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Hola, Frank. Soy Darren. Agradezco que me dejes empezar. El lugar tiene una gran estructura. Gran estructura. Casi podía oler el polvo. Roble viejo. Pintura barata. El tipo incorrecto de manos sobre el tipo incorrecto de recuerdos. Entonces me puse de pie. Mis rodillas se sentían rígidas, más viejas de lo que deberían. A mi alrededor, los viajeros se movían con propósito. Arrastrando maletas, mirando relojes, viviendo sus vidas. Yo me sentía separado de todo eso, como si estuviera mirando a través de un vidrio grueso. Esa casa de piedra rojiza no era solo una propiedad. Era donde mi padre me enseñó a arreglar un grifo que goteaba con nada más que paciencia y una llave inglesa desgastada. Donde mi madre horneaba pasteles de manzana cada otoño, con las ventanas empañadas y la radio zumbando bajo. Donde mi hija Megan dio sus primeros pasos sobre tablas de piso irregulares que nunca terminaban de alinearse bien. Y ahora, mi esposa la había entregado como si fuera cambio suelto. Aún no sabía qué tan lejos había llegado Darren. No sabía sobre los permisos, ni las mentiras, ni la forma en que esto terminaría. Todo lo que sabía era que algo sagrado había sido tratado con indiferencia, y ese tipo de cosas tiene una forma de exigir una respuesta. Cerré el archivo, me paré un poco más derecho, y recogí mi bolso. Para cuando caminaba hacia la puerta de embarque, un pensamiento seguía dando vueltas, constante e inevitable, había confiado en el silencio equivocado. No dormí en el vuelo de regreso al hotel. El desfase horario y la ira no se cancelan mutuamente, se turnan. Cada vez que mis ojos se cerraban, veía esa foto de nuevo, la puerta abierta, el hueco oscuro donde solía estar la seguridad. Las llaves son cosas curiosas. La gente las trata como conveniencias, metal y ranuras, algo que tiras sobre un mostrador sin pensar. Pero cuando creces en una casa que ha pasado de generación en generación, aprendes pronto que las llaves tratan sobre el permiso, sobre la confianza. Mi padre nunca le entregó las nuestras a nadie fuera de la familia ni vecinos, ni contratistas. Si había que hacer algún trabajo, él se quedaba allí y observaba. No porque fuera paranoico, sino porque respetaba lo que la casa significaba. Para la mañana, me había enfriado lo suficiente como para pensar con claridad. Me senté en el pequeño escritorio de mi habitación de hotel, con la luz del sol cortando a través del smog, y abrí mi computadora portátil. Saqué los documentos del fideicomiso de nuevo, más lento esta vez, leyendo cada línea como si estuviera revisando mi propio pulso. La casa en la calle Bergen ya no era mía. No realmente. Pertenecía al fideicomiso de la familia Maddox. Irrevocable, limpio, bloqueado. Mi hija Megan era la beneficiaria principal. El nombre de Tina no estaba allí. Y el nombre de Darren, seguro que no estaba. Legalmente, Tina no tenía derecho a entregar esas llaves a nadie. Ese hecho se asentó sobre mí como un peso. Alivio mezclado con algo más duro. Tristeza, tal vez, porque significaba que mi matrimonio no estaba tan protegido como la casa. Le envié un correo a mi abogado en Ohio, Bill Harper, un hombre que usaba los mismos trajes grises que había usado durante 20 años y nunca desperdiciaba palabras. Bill, estoy en el extranjero. Urgente. Mi esposa dio acceso a la propiedad de la calle Bergen a su ex. Él está adentro ahora. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Frank, la propiedad está bajo fideicomiso. Ella no tiene autoridad, pero no confrontes todavía. Veamos qué está haciendo. Ese era Bill. Calmado, metódico, lo opuesto a cómo me sentía yo. Unas horas más tarde, entró otro mensaje, este de un número de Brooklyn que no reconocí. Soy Elena,
del 412, la vecina de al lado. Solo quería verificar si estás al tanto del trabajo que se está haciendo. Un contenedor de basura apareció ayer. ¿Contenedor? Imaginé la calle estrecha, la forma en que el sonido viaja entre los edificios. Casi podía escucharlo, el golpe de las tablas, el chirrido del metal, el tipo de ruido que no pertenece a un lugar construido antes de la Primera Guerra Mundial. La llamé. Ha estado aquí todo el día, dijo ella. Trajo a 2 tipos. No hay permisos publicados. No quería ser entrometida, pero no se sentía correcto. Gracias, le dije. Y lo decía en serio. Después de colgar, me quedé sentado allí más tiempo del que debería, mirando a la nada, dejando que la realidad se asentara. Darren no estaba ayudando. Se estaba mudando. Le envié un mensaje de texto a Tina de nuevo. ¿Por qué hay un contenedor de basura afuera de la casa de mis padres? Su respuesta llegó con retraso esta vez. Darren dijo que era solo temporal. Frank, por favor no te pongas paranoico. ¿Paranoico? Otra palabra que la gente usa cuando no quiere mirar los hechos. La llamé de nuevo. No me dijiste que estaba haciendo construcción, dije. Dijo que era cosmético, respondió ella. Relájate. Estás actuando como si se estuviera robando el lugar. La ironía de eso casi me hizo reír. Colgué y reservé el vuelo a casa. 15 horas desde Hong Kong hasta JFK, el asiento más próximo que pude conseguir. Fila del medio, no me importó. Mientras el correo de confirmación llegaba a mi bandeja de entrada, otro mensaje se deslizó silenciosamente debajo. Este del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York. Asunto, queja recibida, trabajo no autorizado. Dirección, 412 Calle Bergen. Leí esto 3 veces. No fue alivio, ni pánico, fue algo más frío. Trabajo no autorizado significaba que alguien se había dado cuenta. Alguien oficial. Se lo reenvié a Bill. Esto cambia las cosas. Él respondió, no te involucres directamente todavía. No involucrarme iba en contra de cada instinto que tenía. Quería llamar a Darren y decirle que se largara. Quería gritarle a Tina, preguntarle cómo podía ser tan descuidada con algo que sabía que me importaba. Pero Bill tenía razón. A mi edad, había aprendido que actuar rápido y actuar inteligentemente no eran la misma cosa. Esa noche, acostado completamente vestido sobre las sábanas del hotel que olían levemente a cloro, pensé en Megan. En cómo había llorado en el funeral de mi madre y preguntó si algún día podría quedarse con la vieja mesa de la cocina. En cómo le prometí que la casa siempre estaría segura. Me pregunté cómo le explicaría esto a ella, cómo explicaría que dejé entrar a la persona equivocada porque no quería otra discusión. Justo antes del amanecer, mi teléfono vibró de nuevo. Una foto. Esta vez no era de Tina. Era de Darren. Una toma de la sala de estar. Lonas protectoras en el suelo. La vieja lámpara de mi padre ya no estaba. Cables colgando sueltos. La leyenda debajo decía, lo haré brillar. Miré esa pantalla hasta que mi mandíbula se tensó y mis manos se quedaron quietas. En ese momento, algo cambió. No fue rabia, fue determinación. Las llaves no eran solo sobre el acceso. Eran sobre quién pensaba que pertenecía allí. Y Darren claramente pensaba que él sí. El avión aterrizó en JFK justo después del mediodía, y el frío me golpeó en el momento en que salí. Ese frío agudo de Nueva York que huele a escape, pavimento mojado y concreto viejo. Cortó a través del desfase horario por un momento, lo suficiente para recordarme dónde estaba. Casa o lo que solía ser. No fui a un hotel. No paré por comida. Tomé un transporte compartido y vi la ciudad deslizarse por la ventana, bloque por bloque, mi cuerpo moviéndose por instinto mientras mi cabeza se quedaba rezagada en algún lugar sobre el Pacífico. Cuando giramos hacia la calle Bergen, mi estómago se tensó. El contenedor era real. Grande, oxidado, estacionado medio torcido frente a la casa como si perteneciera allí. Tablas de madera contrachapada apoyadas contra la barandilla de la entrada. Un rollo de cables de extensión serpenteaba por la acera. La casa parecía violada. No hay mejor palabra para describirlo.
Le pagué al conductor y me quedé allí por un segundo, con mi bolso todavía en el hombro, simplemente mirando. Esa barandilla todavía podía ver la marca de goteo del 78 si me inclinaba lo suficiente. Mi padre nunca la arregló. Decía que le recordaba que la perfección estaba sobrevalorada. Subí la escalinata lentamente y toqué. Sin respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. El sonido resonó adentro, hueco, desconocido. La puerta se abrió a medias. Darren estaba allí con botas de trabajo y una sudadera con capucha, con una sonrisa formándose incluso antes de ver mi cara. Bueno, miren quién volvió de China, dijo. Hong Kong, respondí. Y hazte a un lado. No lo hizo. Relájate, Frank, dijo, apoyándose contra el marco como si este fuera un bar de su propiedad. Tina dijo que probablemente enloquecerías un poco. Esa palabra de nuevo. Lo empujé para pasar. El olor me golpeó inmediatamente. Aserrín, pintura barata, algo químico que no pertenecía a una casa tan vieja. Lonas por todas partes. La mesa auxiliar de mi madre empujada hacia una esquina. La vieja lámpara ya no estaba. ¿Qué demonios estás haciendo?, pregunté. Mejorando las cosas, dijo Darren. Te sorprendería lo que este lugar podría valer con las actualizaciones correctas. Me giré hacia él. No tienes permiso para estar aquí. Él se encogió de hombros. Tengo el visto bueno de Tina. Eso no es suficiente. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo. Tina entró, llevando un café como si esto fuera solo otro mandado. Frank, dijo ella, con los ojos muy abiertos. ¿Ya regresaste? La miré. Realmente la miré y me di cuenta de que ya había elegido su posición. Neutral. Entre nosotros. Más seguro que estar parada a mi lado. Sabías que él estaba haciendo esto, dije. Ella miró alrededor, luego me miró a mí. Sabía que estaba arreglando algunas cosas. Estás sacando esto de proporción. De proporción. Saqué mi teléfono y marqué a la comisaría. No alcé la voz. No amenacé. Solo expuse los hechos. Hay un hombre dentro de mi propiedad heredada sin mi consentimiento, dije. Sí, estoy en el sitio. 20 minutos después, 2 oficiales estaban en mi sala de estar escuchando mientras Darren hablaba rápido y confiado. Ella me dio permiso, dijo, señalando a Tina. Me he estado quedando aquí temporalmente. Los oficiales miraron a Tina. Ella vaciló solo por un segundo, luego asintió. Le dije que podía ayudar. Esa pausa dolió más que las palabras. Los oficiales intercambiaron una mirada. Uno de ellos se dirigió a mí. Señor, esto parece un asunto civil. Si fue invitado por alguien con acceso. Ella no es la dueña de la casa, dije. ¿Tiene los papeles con usted? No los tenía. Estaban en mi bolso. En mi cabeza, había imaginado que escoltarían a Darren fuera inmediatamente. La realidad no funciona así. Puedo conseguirlos, dije. Entonces haga eso, respondió el oficial. Por ahora, no podemos sacarlo. Se fueron. Darren sonrió como si acabara de ganar una ronda. Tina no me miraba a los ojos. Me quedé allí, rodeado de ruido, daños y extraños en un lugar que solía sentirse seguro, y sentí algo hundirse profundamente en mi pecho. Este fue el punto más bajo. Lo supe cuando sucedió. Más tarde, sentado solo en la escalinata, llamé a mi hija. Papá, dijo Megan, suenas cansado. Estoy en Brooklyn, le dije. Una pausa. ¿Está todo bien? Miré la puerta detrás de mí, los cables, el contenedor. No, dije, pero lo estará. Ella se quedó callada, y luego dijo suavemente, por favor, no dejes que cambien la cocina. Eso fue todo. Terminé la llamada, me puse de pie, y me alejé caminando. No porque hubiera terminado, sino porque finalmente entendí algo. Esto no se iba a arreglar con gritos. Se iba a arreglar con paciencia y papeles. No volví a entrar esa noche.
Caminé 3 cuadras hasta un restaurante que no había cambiado desde los años 80, cabinas de vinilo, tazas agrietadas, una campana que sonaba cada vez que se abría la puerta. Pedí un café que no necesitaba y me senté de espaldas a la pared, viendo el vapor salir de la taza como si intentara irse antes que yo. Ahí fue donde finalmente abrí mi bolso y saqué los documentos. Los papeles del fideicomiso eran gruesos, más pesados de lo que tenían derecho a ser. Los alisé sobre la mesa, ignorando la mirada curiosa de la camarera, y los leí de nuevo. Lento, cuidadoso, como un hombre revisando un mapa antes de entrar en mal clima. Irrevocable. Autoridad exclusiva conferida al fideicomisario. Sin permiso implícito del cónyuge. Lenguaje claro, sin drama, solo hechos. Llamé a Bill. Intenté con la policía, dije. No funcionó. Me lo imaginé, respondió. Eso es normal. No te lo tomes como algo personal. No lo haré, dije. Y por primera vez, lo dije en serio. Esto es lo que haremos, continuó Bill. Documentamos todo. Dejamos que siga hablando, que siga actuando. Los hombres así siempre dejan huellas. Esa noche, dormí en el sofá de un amigo en Bailey. Apenas. Cada crujido sonaba como una broca de taladro. Cada sirena que pasaba me hacía pensar que finalmente estaban escoltando a Darren fuera. No era así. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de Elena, la vecina. Tiene tipos entrando y saliendo. Uno de ellos dijo algo sobre permisos. Eso era todo lo que necesitaba. Para el mediodía, Bill había involucrado a una abogada local de propiedades, Marce Kleene, una mujer con una voz como grava y una reputación de paciencia. Ella no prometía milagros, prometía proceso. Sacamos los permisos, dijo ella. Revisamos los registros. Miramos lo que él está afirmando. No tomó mucho tiempo. Darren había solicitado trabajo eléctrico temporal usando información desactualizada. No era ilegal a primera vista, pero sí descuidado. Peor aún, se enlistó a sí mismo como un agente autorizado. No lo era. Luego llegó el mensaje de texto. Uno de los contratistas que Darren trajo le reenvió a Marce un hilo de mensajes después de enterarse de la verdad. Darren vendiendo el trabajo como algo seguro, hablando de mi lugar y de inversionistas haciendo fila. Inversionistas. Esa palabra hizo que mi mandíbula se tensara. A media tarde, Tina me envió un mensaje, ¿por qué hay inspectores haciendo preguntas? Miré la pantalla, luego escribí de vuelta, porque alguien está haciendo un trabajo que no debería. Ella llamó inmediatamente. Estás actuando a mis espaldas ahora, exigió. Casi me reí. Casi. Estoy protegiendo lo que no es tuyo para regalar, dije. Hubo silencio en la línea. Luego, más suave, Frank, yo no sabía. Esa fue la parte más difícil. Querer creerle, querer haber terminado. Pero el querer no cambia el papel. Para el viernes, teníamos suficiente. No para un estallido, sino para un plan. Marce descubrió que Darren había programado un pequeño recorrido para el sábado por la tarde. No una venta oficial, no pública, solo suficiente gente para sentirse importante. Perfecto, dijo ella. No dormí mucho esa noche. No por miedo, por concentración. El sábado llegó frío y brillante. Me paré al otro lado de la calle frente a la casa, con el cuello levantado, viendo llegar a la gente. Darren con un blazer ahora, sonriendo, siendo el centro de atención. Tina apareció también nerviosa, esperanzada. Esperé. Cuando llegó el inspector, con el portapapeles bajo el brazo, di un paso adelante. No enojado, no ruidoso, simplemente listo. Porque para entonces el rastro estaba claro, y Darren lo había caminado él mismo. La cosa con una mentira pública es que solo funciona hasta que alguien hace la pregunta equivocada. Darren había convertido la sala de estar de mis padres en un escenario. Ventanas abiertas, luces encendidas. Una mesa plegable junto a la pared con agua embotellada y un plato de galletas compradas en la tienda. Él estaba parado cerca de la chimenea, ahora despojada hasta el ladrillo desnudo, hablando con las manos como siempre lo hacía, con la voz lo suficientemente alta para viajar. Estructura sólida,
estaba diciendo. Ya no se puede comprar este tipo de estructura. No las construyen así. Me quedé al otro lado de la calle por un momento, simplemente observando. Había 9 personas adentro. 2 hombres con chaquetas deportivas que parecían haber buscado en Google propiedad de inversión en Brooklyn en el camino hacia aquí. Una mujer con un cuaderno de cuero. Un agente inmobiliario que reconocí vagamente de un cartel en la cuadra. Y Tina, parada un poco apartada, con los brazos cruzados, tratando de parecer segura. Mi pecho se tensó cuando la vi allí. No porque estuviera eligiendo a Darren, sino porque todavía pensaba que esto se podía suavizar, arreglar, que esto era un malentendido que desaparecería si todos se mantenían educados. Esperé hasta que Darren se rió. Esa risa salió hasta la escalinata confiada, segura. Entonces subí los escalones. Nadie me notó al principio. Esa es la ventaja de no anunciarte. Me paré justo dentro de la puerta y escuché mientras Darren se lanzaba a los números. Con las actualizaciones correctas, están viendo un fuerte retorno, dijo. Ya tengo alineado. Eso es interesante, dije. La habitación se quedó en silencio de una manera que se sintió física, como si sacaran el aire. Darren se giró lentamente, con su sonrisa congelada a la mitad. Frank, dijo. No esperaba que volvieras tan pronto. Yo no esperaba una jornada de puertas abiertas, respondí. Un par de los inversionistas se movieron incómodos. Alguien se aclaró la garganta. Darren se recuperó rápido. Siempre lo hacía. Gente, este es el esposo de Tina, Frank. Es tradicional. Le toma un poco de tiempo adaptarse. No respondí. Dejé mi bolso sobre la vieja mesa del comedor la que mi madre restauró ella misma y lo abrí. El papel tiene un sonido, un suave arrastrar que se escucha en una habitación tranquila. Dejé que sonara. Antes de que sigan adelante, dije, lo suficientemente calmado para sorprenderme a mí mismo, hay algunas cosas que todos deberían escuchar. Darren dio un paso hacia mí. Frank, aquí no. Aquí, dije. Exactamente aquí. El primer documento que entregué fue la orden de suspensión de obra. Fresca, oficial, todavía crujiente. Esto fue emitido ayer por el Departamento de Edificios, dije. Construcción no autorizada. Efectiva inmediatamente. La mujer con el cuaderno se inclinó hacia adelante. Uno de los hombres frunció el ceño. Darren se rió. Demasiado fuerte. Eso no es nada. Pasa todo el tiempo. No cuando los permisos se archivan bajo falsa autoridad, dije. Saqué el siguiente documento. La propiedad en el 412 de la calle Bergen está bajo un fideicomiso familiar irrevocable, continué. Mi esposa no es la dueña. Ella no puede otorgar acceso. ¿Y tú? Miré a Darren. No eres un agente autorizado. El rostro de Tina perdió el color. Frank, susurró. No la miré. No podía. Aún no. El inspector eligió ese momento para entrar, con el portapapeles bajo el brazo. No dijo mucho. No tenía que hacerlo. La autoridad tiene su propio peso. ¿Está presente Darren Pike?, preguntó. La confianza de Darren finalmente se quebró. Solo una fractura fina. ¿Suficiente? Esto es un malentendido, dijo Darren. Podemos aclarar esto. El inspector asintió una vez. Lo haremos. ¿Afuera? Uno de los inversionistas retrocedió hacia la puerta. Otro preguntó en voz baja, ¿esta casa está realmente a la venta? Respondí antes de que Darren pudiera. No. Esa sola palabra aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. La habitación se vació rápidamente después de eso. A la gente no le gusta ser parte del desastre de otra persona. No les gusta estar en medio cuando el suelo comienza a moverse. Darren fue escoltado hacia la escalinata. No esposado. Aún no. Simplemente caminaba más pequeño de alguna manera. El blazer ya no le quedaba igual. Tina se quedó allí, con los ojos vidriosos, la boca abierta como si quisiera decir algo que no tenía a dónde ir.
Finalmente me giré hacia ella. No hice esto para avergonzarte, dije. Hice esto para detenerlo. Ella asintió lentamente. Yo no sabía, dijo de nuevo. Te creo, respondí. Y esa era la verdad. Pero creer no borra el daño. Mientras el inspector pegaba el aviso en la puerta, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No fue victoria, no fue alegría, fue alivio. La puerta se cerró con un clic sólido. Por primera vez desde esa foto en Hong Kong, se mantuvo así. La casa estaba tranquila después de que todos se fueron. No el tipo de tranquilidad vacía, sino el tipo que se asienta en capas como el polvo después de una tormenta. Me quedé solo en la sala principal, con las manos en los bolsillos de mi abrigo, escuchándola. El zumbido del refrigerador, un auto pasando afuera, el leve tic-tac de las viejas tuberías ajustándose al frío. Caminé por cada habitación lentamente, haciendo inventario de lo que todavía era mío para proteger. La cocina fue lo que más dolió. Darren no había llegado lejos, pero sí lo suficiente. Las puertas de los gabinetes retiradas y apiladas contra la pared. El viejo linóleo marcado donde alguien arrastró equipo sobre él. Me arrodillé y pasé mi mano sobre el piso, el mismo lugar donde Megan solía sentarse con sus libros para colorear mientras mi madre preparaba la cena. Lo siento, dije en voz alta a nadie en particular. Esa tarde, cambié las cerraduras. No de una manera dramática. Sin portazos. Solo el trabajo constante y deliberado de un hombre poniendo las cosas en orden nuevamente. Cuando el cerrajero terminó, me entregó las llaves nuevas. Pesadas, sólidas. Ahí tiene, dijo. Borrón y cuenta nueva. Asentí. Se siente así. Tina vino al día siguiente. Se paró en la escalinata por un largo momento antes de tocar, como si no estuviera segura de tener el derecho todavía. Cuando abrí la puerta, se veía cansada. Más pequeña. Debí haber escuchado, dijo. Sí, respondí. No cruel, solo honesto. Nos sentamos en la mesa de la cocina lo que quedaba de él y hablamos como dos adultos a los que finalmente se les acabaron los atajos. Ella admitió que quería creer que Darren había cambiado. Que se sentía inútil mientras yo estaba en el extranjero. Quería arreglar algo. Probar que podía manejar las cosas por su cuenta. Yo también le dije la verdad. Que debía haber explicado el fideicomiso claramente. Que evitar el conflicto no previene el daño, solo lo retrasa. Algunos matrimonios terminan con gritos. El nuestro terminó con claridad. Decidimos separarnos tranquilamente. Sin abogados gritando a través de escritorios. Sin amigos eligiendo bandos. Solo un entendimiento de que la confianza, una vez agrietada tan profundamente, no se sella de la misma manera otra vez. Una semana después, Megan voló desde Ohio. Se paró en la entrada cuando llegó, asimilándolo todo. El daño, el olor a cerraduras nuevas y madera vieja. Sonrió suavemente cuando vio que la barandilla seguía allí. «¿La conservaste?», dijo. «Por supuesto», respondí. Pasamos los siguientes días arreglando lo que Darren rompió, juntos. Pintando sobre la base barata con el color que le gustaba a mi padre, profundo, cálido, indulgente. Reinstalando la lámpara. Quitamos la que nunca colgaba recta, sin importar cuántas veces papá lo intentara. En la última noche, Megan y yo nos sentamos en la escalinata con cartones de comida para llevar equilibrados sobre nuestras rodillas. Las luces de la calle zumbaron al encenderse. En algún lugar de la cuadra, alguien se rió. «Me alegra que no la perdieras», dijo ella. «Yo también». Ella me miró. La mayoría de la gente lo habría hecho. Pensé en eso. En el momento en Hong Kong cuando mis manos temblaban. En lo fácil que hubiera sido gritar, amenazar y quemar todo. A mi edad, dije, aprendes que ganar haciendo ruido generalmente cuesta más de lo que vale. Antes de que ella se fuera, caminamos por la casa una última vez. Le mostré dónde estaban guardados los papeles del fideicomiso, expliqué cada línea. No más silencios. No más suposiciones. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé solo de nuevo, con las llaves en mi mano. Deslicé una en la cerradura y la giré.
Clic, ese sonido significaba algo ahora. Significaba límites. Significaba legado. Significaba aprender la diferencia entre la paz y la evasión. Si alguna vez te han entregado algo precioso tus padres, tu familia, tu pasado, y has sentido que se te escapaba entre los dedos, no estás solo. Proteger lo que importa no te hace frío. Te hace responsable. Si esta historia tocó una fibra sensible, tómate un momento para reflexionar sobre lo que estás protegiendo y por qué. Comparte tus pensamientos si estás dispuesto. Y si quieres escuchar más historias como esta, victorias silenciosas, lecciones duras y el largo camino para arreglar las cosas, considera quedarte conmigo. Algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas.